Esta es la historia de Mariano, un hombre separado que le quitaron querer a su hija. Se la arrancaron de sus brazos porque decían que sufría mucho cuando se despedía de él. Esta es la sentencia injusta de un juez, un fiscal y una directora de un punto de encuentro que no tuvieron mejor idea que apartarla de su vida. Hoy pasaron ya 10 meses que la apartaron de mí. Tanto como la quiero más que a mi vida, me la quitaron en enero. Dios mío, ¿por qué lo haría? Y desde entonces no puedo vivir, me estoy muriendo, no puedo vivir, que me han quitado a mi niña, que era mi rosa y mi vida, era lo que más quería. Rocío, ay mi mirante Rocío, ayúdame a que la vea, que me estoy muriendo en vida, Rocío, y no me deja. Me acuerdo del 6 de enero con su juguete en la mesa. Estaban sus amiguitos, como siempre en ese día, jugando con su cacharro como si ella estuviera. Y me preguntan y yo no sé qué decir, no le respondo porque no sé qué decir. Y cojo y le doy la vuelta, con lágrimas en los ojos, me escondo que no me vea. Rocío, ay mi vieja Rocío, ayúdame a que la vea, que me estoy muriendo en vida, Rocío, y no me deja. Como le digo, son cuestiones que también se plantean diferentes oyentes a través de nuestra línea telefónica aquí, a través de la vivienda familiar. ¿Qué se entiende por vivienda familiar? Porque una familia puede disponer de varias viviendas, imagino, Mariano. Evidentemente, dentro de lo que es el concepto de domicilio, que es una identidad de la persona, donde vive, donde reside habitualmente, ese domicilio necesariamente ha de tener un referente fáctico, un referente material, que es una vivienda que, en el supuesto de que esta persona conforme a familia, pues se entiende que es vivienda familiar. Si no conformara ningún tipo de familia, pues sería su domicilio particular. Pero hablando en términos de familia, que es lo que nos trae en este programa, la vivienda familiar en definitiva es el lugar donde radica el domicilio habitual. Entonces, esa vivienda pues tiene una serie de derechos, de obligaciones para con ella, de prerrogativas para sus ocupantes, que será el motivo de esta conversación, de este debate. Domicilio habitual coincide con vivienda familiar, en el sentido de que es donde viven padres, hijos, abuelos y nietos. La vivienda familiar, Mariano, ¿por qué motivo de conflicto? ¿Cuál es la esencia de este conflicto? Bueno, la esencia del conflicto radica en que es un bien muy escaso. Si no fuese un bien escaso sino abundante, pues no habría conflicto. En la vivienda familiar, en la inmensa mayoría de los ciudadanos, pues solamente tienen una, es decir, que es donde viven. Algunos pues tienen la suerte de tener dos y entonces pues tienen una segunda residencia. Pero normalmente, como lo que se entiende por vivienda familiar es su domicilio preferido, su domicilio favorito, el mejor de sus domicilios posibles, pues entonces también el mejor de sus patrimonios. Al ser un bien muy escaso, pues radica ahí una serie de problemas, precisamente por la dificultad que hay en su sustitución. Cambiar de vivienda familiar, pues para muchas personas se le plantea un auténtico problema de vida, e incluso esos problemas de vida pues pueden llegar a producir muy serios trastornos. De ahí que en las situaciones de conflicto de familia, quien sigue ostentando el que fue domicilio o vivienda familiar, pues sigue ostentando una serie de derechos y se exime de una serie de problemas que quien prescinde de esos derechos, pues evidentemente le supone la generación y la afrontación de una determinada serie de problemas de muy difícil solución. Ese es el motivo por el cual es muy conflictivo acerca de quién tiene el derecho a seguir disfrutando la vivienda familiar. Como digo, esencialmente la dificultad que hay para sustituir ese bien por otro. No sé, yo
imagino que se afrontará de diferente forma una separación matrimonial sin hijos que con hijos, ¿no? Evidentemente, cuando no hay hijos, a pesar de que la vivienda sigue siendo familiar, puesto que hay matrimonio, hay unidad familiar, pero el uso de la vivienda en este caso pues es menos complicado, porque si acaso se adquirió en régimen de gananciales, pues es muy fácil con liquidar las sociedades gananciales. No hay terceros perjudicados, pero en el caso de que haya hijos de por medio, pues evidentemente ni aun liquidando las sociedades gananciales se supera el problema. Cuando existen hijos, pues hay unos terceros, que son ellos, los descendientes, los cuales tienen una serie de derechos sobre esa vivienda familiar, en virtud de ese principio jurídico que es el del mantenimiento del entorno donde esos críos convivieron con su padre y con su madre antes de la separación. Entonces, bajo el principio de que la separación matrimonial debe afectar lo menos posible a las criaturas, pues cuando esas criaturas existen, es decir, cuando existe esa descendencia, son en este caso, la parte más desfavorecida, la parte más débil en el conflicto, y es a quien se le atribuye el uso de la vivienda familiar. Cuando no existen estas criaturas, pues lógicamente no existe ningún problema de atribución de la vivienda familiar. Antes de la separación matrimonial, ¿en qué situación posesiva se encuentra la vivienda familiar? Bueno, la vivienda familiar, cuando no existe la separación matrimonial, pues es de quienes la ocupan, en igualdad, en este caso, de uso, no en igualdad de derecho de propiedad, sino en igualdad de derecho de uso. Es decir, son igualmente usufructuarios quienes la ocupan, sea la vivienda de ellos o sea de un tercero, como puedan ser, por ejemplo, los abuelos que se la han cedido. Desde el punto de vista de lo que es el derecho real, el propietario siempre es el propietario, que puede ser uno de los cónyuges, por ejemplo, ¿no? Porque la vivienda se ocupa en un régimen de separación de bienes, o como digo, podría ser de un tercero. Pero desde el punto de vista de lo que es el uso y el disfrute, pues están todos en igualdad de condiciones, tanto ambos cónyuges como los hijos. Entonces ahí hay una igualdad de derechos que, como no genera ningún tipo de problema ni de conflicto, pues se sigue disfrutando mientras la familia continúe unida y estable. Y esos derechos de los que nos hablas en el día de hoy, Mariano, subsistentes evidentemente antes de la separación, ¿cómo se transmutan y cambian después de la separación? Claro, evidentemente, ¿no? Porque esos derechos, una vez que se prescinde del vínculo familiar y esa vivienda deja de ser familiar para uno, pero sigue siendo familiar para otro, pues es lógico que ahí hay una transmutación, hay una transposición de derechos. El conflicto fundamental que se plantea, como dijimos antes, es la dificultad de encontrar una alternativa al derecho de goce de una vivienda digna. Estos derechos normalmente, los que se lo quedan, pues se consideran que son la parte más perjudicada, la parte más débil de la separación, y quienes se lo quedan pues son en este sentido pues la parte afortunada del conflicto, y quienes lo pierden pues digamos que es la parte desgraciada del conflicto. Como normalmente en las separaciones matrimoniales suele ser el varón, es decir, el padre de familia, quien abandona por una razón o por otra, sea por razones de fuerza o sea por razones voluntarias, la vivienda, quiere decir que quienes se quedan con esa vivienda son quienes siguen siendo los usufructuarios y los beneficiarios de la misma, y quien no, pues tendrá que en este caso pues afrontar una serie de inclemencias que están al compás de sus posibilidades de recuperación de ese derecho, pero en otro sitio, en otro domicilio, lógicamente, ¿no? Es bastante conflictivo, desde luego, ¿no? Una vez que surge la separación matrimonial, decir quién es el que se queda con la vivienda es muy conflictivo, porque hay una serie de derechos también adquiridos, previos incluso a la formación de la familia, los cuales pues entran en conflicto, y sobre este tema podemos hablar después, como puedan ser, por ejemplo, como estamos diciendo, que la vivienda fuera en propiedad de los abuelos, e incluso hay también un tercero que en este caso pues habría que también que pedir la opinión acerca de cuáles son los derechos que se ventilan en su interés, si acaso son conflictivos o no, como es el banco con los derechos hipotecarios, que también habría que preguntarle en ese sentido pues cuál va a ser su línea a seguir en relación con el cambio en la estructura familiar que va a existir. En definitiva, es muy complicado precisamente por la escasez del bien, por lo difícil que es sustituir ese bien. Esa es la razón del conflicto. Un coche, por ejemplo, pues se sustituye con más facilidad, pero una vivienda es muy difícil, lógicamente. ¿Y cuál es el interés preponderante a proteger el conflictivo dispositivo de la vivienda familiar? El interés preponderante siempre es de los hijos, siempre es el de los hijos. Cuando hay hijos, el interés preponderante es de los hijos, y cuando no hay hijos, entonces hay que ir a la titularidad registral.
a satisfacer de quién es el legítimo propietario. Pero cuando hay hijos, el interés preponderante es el de los hijos. Por ese principio que decíamos antes del mantenimiento de los entornos, eso lo recoge el Código Civil en el artículo 96, en el cual pues, se reconoce que las criaturas, se acepta que las criaturas, una vez que se separan sus padres, deben ser lo menos susceptible a las consecuencias de esa separación. Es decir, se entiende que las criaturas no se separan sus progenitores, pero no las criaturas. Y entonces uno de los elementos de arraigo de esas criaturas, pues precisamente la vivienda donde ellos han crecido, donde han nacido, donde tienen su colegio cerca, donde conocen al ambiente, donde tienen sus amigos vecinos, sus compañeros de clase, en definitiva donde pertenecen, a la ciudad donde pertenecen, donde han echado sus raíces y donde, bueno, pues por encima de todo es de donde son, es su casa. Entonces la casa es primordialmente, preponderantemente de las criaturas. Ese es el interés preponderante que hay que defender en las situaciones de conflicto, de los hijos. No sé, Mariano, si tiene algo que ver también la edad de los hijos. Sí tiene que ver, porque es que los hijos, aun siendo, bueno, cuando son menores de edad no hay que discutirlo. Es decir, cuando son menores de edad, pues estas criaturitas pues no tienen posibilidad de buscarse otra vivienda. Pero incluso aun siendo mayores de edad, si no han tenido oportunidad o la vida no le ha dado la suerte de poderse emancipar, pues entonces incluso en esas condiciones sigue teniendo el derecho a seguir usando esa vivienda que se les atribuye a ellos, a pesar de ser mayores de edad, a pesar de tener 18, 20 o 22, 25 años. Entonces, ¿cuál es el momento para que estas criaturas, para que estos hijos cesen en el uso de esos derechos? Pues precisamente cuando tengan capacidad para emanciparse, es decir, cuando ellos tengan posibilidad de encontrar otra vivienda. Mientras tanto, los hijos son los principales y preponderantes beneficiarios de esa vivienda. Habitualmente la vivienda se le adjudica a la madre, pero ¿por qué a la madre y no al padre? Bueno, se la adjudica a la madre precisamente por esta razón, porque es quien suele ostentar las custodias. Es decir, el cuidado de los hijos habitualmente se le concede por parte de los juzgados a la madre, precisamente como madre custodia, como madre educadora de los hijos y como madre a quien, por supuesto, hay que facilitarle el ejercicio de esa maternidad activa, maternidad que no solamente es educativa, sino también formativa y que es convivencial. Entonces, la madre en este caso pues es la principal receptora del derecho al disfrute y uso de esa vivienda. Como se le otorga a la madre, pues lógicamente, que es porque, como se le otorga a la madre el derecho de custodia, pues es obvio que la custodia ha de ejercerse en un domicilio, y ese ejercicio pues es en la vivienda familiar. Por eso se le atribuye a los hijos y a su madre. La madre por razón de custodia y a los hijos por razón de derecho preponderante. Yo no sé, imagino que una vez que la madre pues, de las criaturas dispone de la vivienda publicada, ¿tú haces por ella la vivienda? No. Vamos a ver, el derecho de usufructo es un derecho personal que no tiene nada que ver, bueno, no es un derecho de usufructo propiamente dicho, pero es un derecho posesorio, es un derecho de tenencia. Es un derecho que no tiene nada que ver con el derecho real. Es decir, el propietario es uno, puede ser uno, y el tenedor o el poseedor de la vivienda puede ser otro, que en este caso puede ser perfectamente la madre. Si la madre es propietaria y a su vez también es usuaria, porque se separaron o el régimen matrimonial que había era separación de bienes, o bien porque la liquidación de gananciales se le adjudicó a ella la vivienda como bien patrimonial, pues entonces la madre puede hacer con la vivienda lo que le dé la gana. Comprarla, venderla, alquilarla, recomprarla o realquilarla o hacer lo que le dé la gana. Pero si acaso no tiene ese derecho real, es decir, no tiene la condición de propietaria en el pleno dominio de esa vivienda, pues entonces se tiene que limitar a lo que en convenio o bien en sentencia se estipule, en este caso en la separación matrimonial. Es decir, si se le estipula que tiene el derecho a usarla mientras los hijos sean menores de edad, pues durante tanto tiempo como sean menores de edad la podrá utilizar, pero si específicamente en la sentencia o en el convenio se especifica que a partir de lo que los hijos sean menores de edad, esta señora tiene que abandonar el domicilio, porque así se dice en la sentencia, que se puede decir otra cosa, pero que quiero decir con esto que el derecho de uso es siempre temporal, no es permanente, no es intemporal en cuanto a la duración del mismo, sino que tiene una fecha límite. No es como el derecho de propiedad, que es tuyo mientras tú quieras, para toda la vida. Pues entonces a la madre se le permite usar del disfrute de esa vivienda hasta tanto así se recoja en sentencia o en convenio de mutuo acuerdo. Cuando esa fecha llega, pues quien ostenta esa custodia pues se ve obligada a abandonar
el disfrute de esa vivienda. ¿Y quién pasaría a ocuparla? Pues siempre, en primer lugar, los hijos, evidentemente, y en segundo lugar, pues habría que negociar también un nuevo acuerdo entre los antiguos progenitores. Que el acuerdo llega, pues a lo que se llegue. Que no se llega, pues entonces habría en este caso pues que someter el tema a la potestad jurisdiccional, que en este caso pues supongo yo que la solución más adecuada sería seguir teniendo en consideración el interés preponderante que es el de los hijos, aunque haya dejado de ser sujetos custodiados por su madre. Desde luego, esto que nos comentas, Juan María, me imagino que es la diferencia entre el uso de la vivienda y la propiedad de la vivienda. Evidentemente, la propiedad de la vivienda es plena, es de pleno dominio. Quien tiene la propiedad tiene el pleno dominio y puede venderla o hacer otros trasvases con su derecho de propiedad. Pero la tenencia, es decir, lo que es el disfrute, lo que es la posesión, el derecho posesorio, pues es distinto. El derecho posesorio es temporal, ¿me entiendes? Y además está condicionado y limitado. Por ejemplo, esta señora que se queda con la vivienda y también con sus hijos puede permitir que en esta vivienda pues la ocupen terceras personas ajenos a sus hijos. Pues eso sería motivo de conflicto. Sería motivo de conflicto porque para eso no se le ha autorizado. Entonces, en este tema, pues hay también aquí mucha discusión acerca de si la utilización que se utiliza es la debida o la indebida. Y si la utilización que se hace es la indebida, se le puede, en este caso, censurar esos usos e incluso retirar el disfrute de la vivienda. Esto es motivo de conflicto en el que podemos entrar si lo consideras pertinente, pero que en definitiva no tiene nada que ver con el derecho de propiedad. El derecho de propiedad puede ser propietario y no disponer de la llave, es decir, no poder entrar dentro de la vivienda, mientras que, y en cambio puedes venderla, puedes cambiar de propietario, puedes vendérsela a un tercero, pero contando con la asistencia del inquilino en su interior, o por el contrario, pues como estamos diciendo, puede ser un no propietario, sino un poseedor, ser el titular de la llave, pero darle unos usos distintos a los cuales se te ha adjudicado. Pues entonces, en este caso, el propietario que le ha permitido ocuparla en una serie de limitaciones, si esas limitaciones no se cumplen con arreglo a lo pactado o lo sentenciado, pues entonces tendrá este señor el derecho a exigir que se cumplan los términos acordados. Hablamos de este tercero, para mí me gustaría también hablar de la frecuencia de un tercero que es el banco. ¿En qué lugar de este conflicto de interés se ha de colocar al banco? Bueno, el banco en primer lugar no participa de la separación matrimonial. Como no participa de la separación matrimonial, ya sea de hecho o de derecho el matrimonio, es decir, sean pareja de hecho, sean matrimonio en el sentido clásico del término, el banco no participa del conflicto. El banco lo único que participa es de quiénes son los sujetos que firmaron el contrato. El contrato es lo que le vincula al banco, no las circunstancias personales o familiares de sus integrantes. Incluso si uno falleciera, el banco en este sentido pues tiene ahí en este caso pues sus intereses muy bien definidos. Si hay una responsabilidad solidaria entre los dos que adquirieron la vivienda, pues uno de los dos, si falleciera, pues tiene el banco el derecho a exigirle al superviviente que pague la totalidad de la hipoteca. Pero si acaso no existiera esa responsabilidad solidaria, quien tendría que pagar la hipoteca serían los herederos del fallecido, que en este caso pues podrían ser los hijos, lógicamente. Quiere decir con esto que el banco en las separaciones matrimoniales le es indiferente quien se separe o quien se quede con la vivienda, quien no se la quede. El banco tiene un contrato de hipoteca con dos sujetos y los dos sujetos están siempre obligados a pagar la hipoteca, es decir, hacer frente a sus obligaciones contractuales en relación de deuda y crédito. Entonces, el banco aquí pues es impasible. No se puede decirle al banco que como ha habido una separación matrimonial, yo dejo de pagar la hipoteca. No, porque eso al banco no le vincula en absoluto. En este sentido, esa acción que se emprendiera ante los tribunales sería una acción que siempre decaería en fracaso, precisamente por esta razón, porque al banco no se le ha consultado tampoco acerca de la separación, es decir, que no tiene nada que ver. Es un tercero ajeno que lo único que le preocupa es el cumplimiento de su contrato de hipoteca, nada más. Claro, si uno saca y el otro no, ¿eso qué sería? Bueno, pues el banco en este caso, si la sociedad es de gananciales, pues evidentemente ejecutaría la vivienda si la sociedad es de gananciales, porque entonces hay solidaridad. Pero si no es de gananciales, sino que es de separación de bienes y no hay solidaridad en el contrato, es decir, no hay una responsabilidad universal por parte de uno de los dos en caso del incumplimiento de los otros, pues entonces el banco solamente podría reclamarle a quien no ha pagado.
Pero normalmente así no se hacen los contratos bancarios. El banco se resguarda muchísimo de que exista un principio solidario. Es decir, que aunque lo firmen dos personas que no sean matrimonio o sean matrimonio, pero separación de bienes, siempre dirá que si acaso uno no paga, el solidario es el otro. Es decir, responsabilidad solidaria del que sí está pagando para que pague por los dos. Y después, una vez que que este ocupante haya pagado al banco, podrá resarcirse en su derecho de propiedad sobre quien no pagó. Pero no es el banco quien le va a reclamar a quien no pagó que pague, sino que le reclamará quien pagó a quien no pagó. Es decir, el titular del contrato que pagó lo indebido, por pagar lo indebido, podrá resarcirse de quien no pagó lo debido. Pero no será el banco quien le reclame a quien no pagó lo debido. Ya está, le da igual. Entonces, vamos a suponer que no pagan ninguno de los dos y lo pagan los padres de uno de ellos, ¿me entiendes? Pues el banco le es exactamente indiferente. Ahora bien, si quien pague la vivienda se erige en propietario, evidentemente, porque después quien paga la vivienda es quien tiene derecho a reclamar a quien no pagó que le abone las cantidades pagadas. Y si no se la abona, pues entonces, a través de un proceso ejecutivo, primero de un declarativo y después su ejecución pertinente, podrá recuperar la vivienda en la proporción siempre que la pagó, en la proporción de lo pagado. Pero si esa proporción de lo pagado, una vez que se ejecuta y sale a subasta, es X determinada, una proporción, digamos, inferior al total, por supuesto, pero que es insuficiente para cubrir las cantidades las cuales han sido tasadas y sometidas a subasta, pues entonces este tercero, que abonó una parte del crédito, pues se queda con la totalidad de la vivienda. ¿Por qué? Pues porque el acreedor preferente, en este caso el que pagó los primeros efectos, no pagó la segunda parte. Quiere decir que en este caso, pues al salir a subasta, pierde la cantidad inicialmente pagada por el acreedor por el propietario anterior, y se la queda, en este caso, pues quien la ejecuta, que es quien se la adjudicaría, o que se la adjudica un tercero, da igual. ¿Y qué sucede si no paga la hipoteca ninguno de los dos, tampoco lo hacen los padres? ¿Puede el banco recuperar la vivienda? Bueno, esto es conflictivo. Esto es un conflicto muy frecuente en los juzgados. Y yo he tenido ocasión de participar en un buen número de sucesos de este tipo. Verás, aquí habría que distinguir dos momentos. Primero, los derechos de propiedad que se reconocen antes de suscribir la hipoteca, los derechos de propiedad que se reconocen después de suscrita la hipoteca, y los que se pudieran reconocer antes de la ejecución de la hipoteca. Los derechos de propiedad antes inscritos antes de la constitución de la hipoteca permanecen siempre, durante toda la vida de la hipoteca. Lo que sucede es que quien vaya a dar un crédito hipotecario es obvio que exige la cancelación de esos derechos preponderantes. Nadie va a ocupar, es decir, nadie va a inscribir un crédito hipotecario en el registro de la propiedad existiendo otro interés preponderante antes que él, sino que exige la cancelación. Con lo cual, quiere decir que normalmente el crédito hipotecario es el que está en primer lugar en la línea de preferencia a la hora de las ejecuciones de los derechos de crédito. Quiere decir que en esta situación, quien ocupe la vivienda y no la abone, es decir, no abone los correspondientes préstamos hipotecarios, el banco siempre podrá ejecutar y pedir el desahucio posterior a la adjudicación por parte del banco, o lo podrá pedir el tercero. Y no se podrá alegar, así lo dice la experiencia procesal, así lo dice la jurisprudencia de los tribunales, no se podrá alegar el derecho de tenencia otorgado en un auto de separación o divorcio. No se puede alegar. ¿Por qué? Porque es un derecho posterior. Vamos a ver, para que nos entendamos y no nos liemos. El banco reconoce su hipoteca. Y ahora, el matrimonio se separa. Y entonces la señora se queda con sus hijos en el interior de la vivienda. Y ahora el banco dice, como a mí se me debe el crédito, yo ejecuto, no se me paga, no han pagado ninguno de los dos y yo los expulso. Y ahora dice, los desahucio. Y ahora dice la señora, mire usted, yo tengo aquí un derecho por el juzgado de ocupar la vivienda con mis hijos. Tengo el derecho por el juzgado a ocupar la vivienda con mis hijos. Y se me atribuye como domicilio conyugal, como domicilio familiar con posterioridad. Aquí ya mis hijos tienen un derecho. Y tú vas e inscribes ese auto. Entonces, ¿cuál es el que prevalece? ¿Cuál es el derecho que prevalece? ¿El derecho del banco, que es el primer acreedor, que inscribió su primer derecho como acreedor hipotecario, o el derecho de la familia
separada, es decir, el derecho de los hijos de la señora, que en un auto de adjudicación de vivienda familiar, no de propiedad, sino de disfrute de la vivienda familiar, se inscribe con posterioridad, pues lógicamente por el principio de la prioridad registral, es decir, del orden en el registro, el derecho que en este caso tiene prioridad es el primero que se inscribe, que es el del banco. Entonces, esta oposición da lugar a un declarativo, pero ese declarativo tiene muy escaso recorrido. Tiene un tiempo, tiene una parálisis del proceso de ejecución, es decir, del proceso de desahucio, que puede durar, según la lentitud de ese juzgado, pero al final prevalece el derecho del banco. Es decir, aun reconociéndose por parte del juzgado el derecho a ocupar una vivienda por parte de una familia, el derecho hipotecario es siempre preferente, ese derecho a la ocupación de la señora, que es la custodia con sus hijos. Muy lamentable que esto sea así, porque nosotros hemos defendido, a través de nuestra asociación de Alianza por la Justicia y de la Custodia Compartida, hemos defendido que el derecho a una vivienda digna, otorgado a las criaturas, no debe estar subordinado al 100% al derecho de crédito. El derecho de crédito tiene el derecho, evidentemente, de recuperar su vivienda, de recuperar la propiedad, pero para recuperar la posesión, primero debería de otorgársele a esa familia, es decir, a esa señora con sus hijos, debía otorgársele otra vivienda. Y cuando tenga otra vivienda, que ya es una función de los servicios sociales, no es una función del banco, el banco no tiene ninguna función social que cumplir en este cometido, cuando esta señora ocupe una tercera vivienda otorgada por los servicios sociales en virtud del auto de adjudicación que se le dio por parte del juzgado en la separación o en el divorcio, pues entonces cuando el banco podrá tomar posesión de esa vivienda. Así es como debería ser, que no es como es, pero es como debería ser, aunque con la situación en la que nos encontramos ahora mismo, de total confusión en el ejercicio de los derechos del banco y también en el ejercicio de los derechos a una vivienda digna, según recoge el artículo 37 de la Constitución española, pues la verdad que la situación está sumamente confusa. Pero yo defiendo que quien ocupa una vivienda sin ser poseedora no pueda ser expulsada de la vivienda hasta tanto no tenga otra. Es decir, el derecho constitucional al disfrute de una vivienda digna no se puede usurpar por parte de una ejecución bancaria. Se puede usurpar, es decir, se puede reivindicar y recuperar el derecho a una propiedad en función de una adjudicación que ha habido en una subasta, pero no el derecho a una posesión, prescindiendo a quienes lo ocupan de ese derecho al disfrute de la vivienda digna. Hasta tanto, esta persona que lo ocupan no tenga una vivienda alternativa donde poder sobrevivir y que no se queden en la calle. Supongamos que el banco saca la vivienda a subasta y se la adjudica pues un tercero que no es el banco, sino un particular. ¿Puede ese particular desahuciar a los ocupantes de la vivienda? Claro, este particular ya es un tercero que no es el banco. Es decir, aquí cabe también otro conflicto. Vamos a ver, el primer derecho inscrito en el registro de la propiedad es el derecho del banco. Bien, el segundo derecho inscrito, por orden de antigüedad, es el derecho del ocupante, es el auto, en este caso, de atribución de la vivienda familiar a la familia separada, a la señora separada con sus hijos. Bien, pero ahora llega aquí un tercero, y ahora el tercero participa en subasta y se adjudica la vivienda. ¿En qué lugar está ese tercero? Si hay un primero que es el banco, que no es el tercero, hay un segundo lugar que es la ocupante con sus hijos, que tampoco es el tercero, y ahora llega el tercero. En virtud de ese principio del orden registral, el tercero no debería de tener derecho a ocupar la vivienda, en ningún caso, aunque sea el propietario, aunque se lo haya adjudicado. Desde el punto de vista de lo que es el respeto al orden registral, al orden de las inscripciones registrales. El tercero no tendría ningún derecho a ocupar la vivienda, pero en cambio no es así. ¿Por qué no es así? Pues también lo dicen los tribunales. Porque el tercero que se adjudica la vivienda lo que hace es subrogarse, es decir, los derechos del banco. Es decir, que se le transmite los derechos del banco. El tercero pasa a tener el mismo derecho del banco, el que era el primero. Es decir, el juzgado en la adjudicación le otorga el derecho del primero, no le reconoce un derecho como tercero, sino que le prolonga y le prorroga y le transmite el derecho del primer acreedor hipotecario, del primer inscrito, con lo cual quiere decir que en este caso pues el tercero que se adjudica la vivienda tiene también la facultad del desahucio. Y yo diría otra vez lo mismo, que en estos casos habría que pelear ante los tribunales
para que en virtud del principio del derecho constitucional a una vivienda digna, nunca una familia con sus hijos pueda quedar en la calle precisamente como resultado de una ejecución, sino que primero tienen que ser los servicios sociales quienes le asignen otra vivienda, y cuando ya tenga otra vivienda donde residir, en virtud de ese derecho constitucional, como hemos dicho antes, pues entonces que sea cuando se pueda ejecutar el desahucio, pero no mientras tanto. Exactamente. Ahora ponemos en otra posición. Mujer que denuncia al marido por maltrato y es expulsado de la vivienda por su enfado. ¿Cómo se ventilan los derechos de ese hombre que tenía sobre su casa? Bueno, ya entramos aquí en la trampa habitual que se suele hacer, abusando de las condiciones del género y de las leyes de género, de la justicia de género, de los intereses de género y de toda la gran mentira que conlleva la industria del maltrato. Ya estamos aquí en toda esta amalgama de inmundicias que empociñan un sector de la justicia en el cual quienes la practican pues están muy a gusto, algunos de ellos, incluyendo jueces y fiscales. En este caso, cuando se interpone una denuncia falsa y se le impide al esposo ser partícipe y usufructuario de su vivienda, y se le imponen unas medidas de alejamiento y se le impide aproximarse a esa vivienda, incluidos a sus moradores, que son sus hijos, con independencia ya sobre la señora, cuando esto se hace de esta forma tan mezquina y en este caso tan injusta y tan inhumana, pues yo sería partidario de que a quien se le retire el uso de la vivienda sea la mujer. Sea la mujer. Es decir, cuando una persona, sea quien sea, es alejada de un sitio, en este caso un padre es alejado de sus hijos sin poder visitar su vivienda, fruto de una denuncia que es falsa o exageradamente interpuesta, que tiene también una buena dosis de falsedad, yo soy partidario de que a quien se la aleje de la vivienda sea a ella. ¿Por qué? Pues porque es un acto de justicia de que cuando se interponga una denuncia contra otra persona, esa denuncia tenga siempre fundamentos reales. Y si tiene fundamentos reales, pues no hay nada que objetar. Es decir, si el sujeto que se aleja de la vivienda es un maltratador, pero un maltratador auténtico, no un maltratador teórico, un maltratador sobre el papel, no, un maltratador auténtico, un sujeto peligroso, bien para esa señora o bien para sus hijos, pues entonces yo defiendo que se le ponga esa medida de alejamiento y no pueda acercarse a esa vivienda. Pero cuando esto no sucede, que es el 90 y tantos % de los casos, quien debe ser alejada de la vivienda es quien usa este tipo de prerrogativa y este tipo de trampas procesales precisamente para impedir que una persona de bien siga relacionándose en condiciones normales con sus hijos, accediendo a su vivienda aun a pesar de haberse separado o alejado de la vivienda voluntariamente. ¿Qué sucede en estos casos cuando esos alejamientos son prolongados en el tiempo? Pues muy sencillo, es que se va perdiendo ya después el vínculo paterno-filial. Es decir, que por una denuncia falsa no solamente te dejan no solamente se te impide acceder a tu vivienda, es que además te vas quedando sin hijos. Entonces, la pobreza de la pérdida de ese vínculo, quien más la sufre son los hijos, que va perdiendo también la asistencia del padre y el vínculo con su padre. Entonces, quiere decir que empieza por una denuncia falsa alejando de la vivienda y termina siendo los hijos huérfanos de padre vivo. En este caso, yo lo que propongo y lo que creo que se debería de defender es que quien fuera alejado de la vivienda sea la promotora de la denuncia falsa. Aproximadamente quedan unos 3 minutos para alcanzar las horarias, para irnos a publicidad. Vamos a hacer una de las últimas preguntas, aunque después de la publicidad continuaremos. Llega la medida de alejamiento y el exmarido pues no puede volver a casa, pero la exesposa da la vivienda pues a un tercer hombre con el que hacer su vida. ¿Cómo se ventila este conflicto? Un propietario que no puede regresar a su casa y un tercero que sin ser propietario habita la casa del exmarido, que debido a esta medida de alejamiento. Vamos a ver, le voy a poner un caso práctico que lo viví con mucha emoción. Un señor que era directivo de una entidad bancaria muy importante de aquí de Huelva, yo le llevé un conflicto que consistió en lo siguiente. Este señor pues tenía lógicamente desavenencias con su esposa, le pusieron una medida de alejamiento y tenía una buenísima mansión, vivían en una vivienda de lujo en una zona residencial de lo más envidiable de los alrededores de Huelva. A este señor le pusieron la medida de alejamiento de rigor
Y no conforme esta señora con esa conquista, es decir, de alejar al padre de sus hijos de las proximidades de su vivienda, aunque se le reconoció a este hombre un derecho de visita que se realizaba en el punto de encuentro familiar que estaba antes en la calle Marina, no sé ahora mismo dónde se encuentra, pero antes estaba en la calle Marina. Esta señora metió a un tercero en la vivienda. El tercero, con todo mi respeto, era un subsahariano de la recogida de la fresa. Su marido era un directivo de banco, lo cual a los hijos, pues desde el punto de vista cultural, le venía muy bien que su padre tuviera esa cultura, lógicamente. Este tercero subsahariano, habituado al trabajo, la recogida de la fresa y por lo tanto en una situación de precariedad absoluta, pasó a ser el ocupante de este señor en su vivienda. Ese caso lo he llevado yo, es decir, no estoy hablando de oída, ese caso lo he llevado yo. La señora, no conforme con el alejamiento del esposo, con lo cual no tenía ningún problema de vivir allí con el subsahariano, además era un hombre de color. Lógicamente la religión de los saharianos, pues en este caso, pues era maometana. Con todo mi respeto por los maometanos, por los católicos, por los budistas y por los ortodoxos. La religión era maometana. Bueno, pues la cultura que empezó a prevalecer por parte de esta señora y por parte de este individuo en la vivienda con respecto a los hijos, pues fue la cultura de este señor, la cual era la que más daño moral le hacía al alejado, al padre, al directivo de la entidad bancaria, al alejado del domicilio. ¿Hasta qué extremo esto era así? Que le inculcaron a los niños que dejasen de creer en la religión católica, que los niños eran de estas creencias, de estas convicciones, y empezaron pues a estudiar el Corán y a leer el Corán, con lo cual era totalmente contraria a sus orígenes familiares y de su entorno, totalmente contrario. Bueno, pues hasta tal extremo esta señora le promovía en sus hijos el estudio de la religión maometana y la afiliación a este tipo de prácticas religiosas, que en el padre generó un conflicto muy grande cuando vio que sus hijos no querían entrar en la iglesia suya, la de toda la vida, que por lo visto era la de la Concepción, donde eran habituales a ir en días festivos y fiestas de guardar. Entonces pues los hijos pues tenían sus intenciones y sus inclinaciones propias de las mezquitas. Este hombre pues hecho polvo, lógicamente, este hombre destrozado, su vida destrozada. Hasta tal extremo que en algunas tardes, cuando estaban en el parque, pues cuando llegaba la caída de sol, pues los niños pues hacían con sus inclinaciones, rodilla en tierra, pues sus gestos típicos de la religión maometana, y los niños las dos piedritas. Para este hombre aquello fue un trauma insoportable, nosotros lo que defendíamos es que esta señora había metido allí al subsahariano en sustitución de su padre, le había cambiado las costumbres culturales y religiosas a los niños con el acérrimo ánimo de hacerle sufrir a su padre, y estas nuevas creencias pues no eran acordes con el interés de las criaturas. Nosotros propusimos de que se recuperara esa vivienda por parte del padre, que fuese expulsada de aquella vivienda la madre y el ocupante de la madre y el compañero sentimental de la madre. Bueno, el juzgado no lo entendió así, entonces se avino al principio de libertad religiosa y que cada uno podía creer la religión que quisiera, y que igual tenía el padre la potestad de inculcarle a los hijos la religión católica que la madre, la maometana. Y entonces pues al final no pasó absolutamente nada. Como comprenderemos, yo creo que estas situaciones son tan aferradamente injustas que esto no tiene sustento ninguno. ¿Y esta hipótesis de conflicto es frecuente o no? Sí es frecuente, más de lo que creemos. No es que sea mayoritario, pero sí es frecuente, más de lo que creemos. Es decir, este caso, con determinados perfiles y con determinadas variantes, lo he conocido con determinada asiduidad. No mayoritario, pero sí, esto es un caso de que meten a un tercero solamente por fastidiar al anterior, al marido legítimo, al padre legítimo de sus hijos, solamente por fastidiar y por, en definitiva, pues amargarle la existencia. A continuación, don Mariano también estará con nosotros, pero los estudios centrales de Antena Huelva, nuestro compañero Blanco.
conmigo no pararé de luchar. Hemos unido cielo y tierra, luchando por los derechos, los míos y los de mi hija, para que no dejen vernos. Y todavía no lo quieren entender, esta injusticia no la quieren entender, y llevo mi cruz a cuesta, esperando que algún día mi hija me la devuelva. Rocío, ay mi viernes Rocío, ayúdame a que la vea, que me estoy muriendo en vida, Rocío, y no me deja. Prefiero morir de pie a vivir arrodillado. Me conocen por Papa Huelva, porque en Huelva yo nací, y lucho por esos padres que les pasa como a mí. Y quiero ser la voz de esos niños también, a los que sus papás nunca le dejan ver, esos niños indefensos que la justicia maltrata cuando no les dejan ver.